Un saludo para todos nuestros hermanos de nuestra casa de pan, Templo Belén. Gracias por sintonizarnos, gracias por comunicarse con nosotros también, además, porque estamos dispuestos para recibir sus peticiones, sus necesidades, para darle una bienvenida a nuestra familia de la fe en nuestro Templo Belén. Busquen un lugar donde reunirse. Es muy importante reunirse con otros creyentes, ya sea en las casas, con sus amigos, o en los templos que le queden más cercanos. Recuerden que estamos en muchos lugares, así que bienvenidos a esta emisión del día de hoy, donde queremos compartir la palabra, aprender para madurar y para crecer. Pensemos en que somos personas espirituales. Cuando hablamos de la espiritualidad, siempre nos referimos en términos humanos a veces a cosas que creemos son muy místicas o que tienen que ver con el ser interior y con las costumbres religiosas. Pero la Biblia nos da una percepción distinta. En todas las culturas del mundo, somos una iglesia que quiere llegar a cada cultura que necesita el Evangelio. Encontramos cosas en común. Le llamamos a la espiritualidad de muchas formas. De hecho, hasta las personas que no creen en Dios, pues entienden y aceptan que hay una parte inmaterial que no es concreta, es abstracta. De hecho, tengo amigos o conocidos que han estudiado con mucha pasión la psicología, una ciencia humana, bueno, psicológica. Cuando hablamos de la psicología, estamos hablando de lo interior del ser humano. Muchos de estos amigos, hasta con estudios o maestría, me dicen, bueno, Isaí, es muy interesante poder explicar el comportamiento humano. Y algunos creen que todas las cosas que llamamos espirituales se pueden explicar de la lógica de la psicología. Sin embargo, aunque la pueden explicar muy bien e inclusive pueden añadir a su pensamiento algunas situaciones concretas donde el comportamiento humano sale a flor de piel y lo pueden explicar muy bien, no son capaces, me dicen ellos mismos, de controlarlos. ¿Por qué? Si lo puedo explicar, lo debería controlar. Las emociones van mucho más allá de lo que el control humano puede tener. Cuando hablamos de algo espiritual, hay algo intenso en la vida de cada persona y eso nos hace diferentes unos de otros y diferentes del resto de la creación. Por eso oramos, diciéndole al Señor, nos entregamos a ti para que nos ayudes espiritualmente y en nuestro espíritu. Padre Santo, gracias porque tú has sido bueno, gracias porque tu bondad, tu amor y tu misericordia nos ha acompañado. Queremos crecer y mejorar y queremos pasar de ser ese tipo de personas espirituales que cumple con ritos religiosos y somos místicos. Hablamos de cosas que nos parecen interesantes, inexplicables. Le ponemos un halo de misterio, pero en la práctica seguimos igual. Señor, ayúdanos a entender. Ayúdanos porque cada nación de la tierra, cada cultura, por lejana que esté, donde tenemos obreros que están compartiendo el Evangelio, tienen que lidiar, a pesar de las diferencias, con ese asunto espiritual que tenemos en común, independientemente de todas las lenguas, las razas, las costumbres, de todos los niveles económicos distintos, educativos, localización geográfica, en fin. Por mucho que seamos diferentes, realmente somos parecidos, somos tu creación. Ayúdanos a entender, a comprender y a caminar en lo que tu palabra nos enseña en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer la escritura y vamos rápidamente a encontrar una respuesta bíblica a lo que es la parte espiritual del ser humano, empezando por definir lo que es el espíritu del ser humano. Lucas 9, 51, 56 nos recuerda una historia. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativo. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Padre, es tu palabra que como siempre, con suma urgencia, la necesitamos. Guíanos por ella,
Ayúdanos para tomar decisiones, cambiar y vivir la vida como tú lo deseas. Quieres bendecir a cada uno de nosotros y podemos bendecir a nuestras familias y a otros. Ayúdanos, porque con suma urgencia, como siempre decimos, Señor, lo necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, comencemos por la definición de espíritu. Se dice que el espíritu tiene que ver con la parte más íntima de la naturaleza humana que aparece en las Escrituras. Algunos dicen que somos seres tripartitos, pero realmente es mejor decir tridimensionales. Algunos dicen que no son tres partes, sino dos partes. No hablemos de partes, hablemos de dimensiones. El ser humano no debe estar partido en pedazos. En esencia, lo que pasa físicamente puede desanimar nuestro espíritu. Lo que sentimos en el alma, en el interior, donde están las emociones, pues puede afectar la parte física también. Lo uno siempre va con lo otro. En la Biblia algunas veces se intercambian el término alma y espíritu. Entonces es difícil de distinguirlas. Sin embargo, el alma y el espíritu sí fácilmente se distinguen de lo que es el aspecto físico, que marca un espacio real donde caminamos en el tiempo y lo ocupamos. Esa es la parte física. Pero ¿qué es la explicación espiritual? Podríamos decir que en la Biblia aparece el Espíritu Santo de Dios. También aparecen espíritus inmundos, pero los espíritus inmundos son distintos al espíritu del hombre. Cada uno de nosotros tiene un espíritu que nos da vida. Vamos a mirar los textos bíblicos y aprenderemos mucho mejor. Y esto lo digo porque algunas personas empiezan a tomar el cristianismo como un asunto místico, de misterio, un asunto donde tienen miedo de cosas espirituales y sobrenaturales. Y realmente si conocemos lo que dice la Escritura, vamos a tomar confianza dependiendo de cómo administramos lo que es la parte espiritual. Comencemos pues por los textos bíblicos. Hebreos 4, 12 y 13 nos dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Aquí nos habla que la palabra puede penetrar entre el alma y el espíritu, esa parte que es difícil percibir humanamente. Podríamos hablar de subjetividad, pero todos tenemos ese manejo. Lo que no se puede ver, porque dice que Dios puede llegar a ese punto con la palabra. En otras palabras, distinguimos una nariz de otra, un ojo de otro, pero es muy difícil distinguir una persona de otra cuando hablamos de su aspecto interior, porque no podemos conocer su aspecto interior al no ser que se manifieste algo físico. El principio dador de la vida, de la naturaleza humana, debe ser distinguido de ese aspecto físico. ¿Y quién es el que nos da esa capacidad de existir y de ser? Espíritu y alma son dos nombres utilizados para hablar de nuestro ser interior. Y ese ser interior es el que se relaciona con Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos un espíritu con el cual el Espíritu de Dios se comunica, y podemos tener entonces testimonio por lo que el Espíritu dice a nuestro espíritu. Es un asunto netamente espiritual, pero no tenemos la necesidad de vivir atemorizados por esa realidad. Al contrario, cuando estamos en las manos de Dios, todo va a cambiar. Tal vez algunos de los que están escuchándonos y viéndonos en este momento tienen miedos porque pasan cosas sobrenaturales en su casa, o simplemente están lidiando con sus emociones. ¿Por qué no dejar que Dios haga esa obra espiritual en nosotros y podamos ser transformados y cambiados? Ahora bien, la Biblia nos enseña en Santiago 2:26, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Quiere decir que esa parte espiritual es la que realmente nos hace estar vivos. El cuerpo es mecánico. El espíritu que Dios ha creado en nosotros, el espíritu humano, da vida a nuestro cuerpo para que pueda actuar. Cuando en la palabra de Dios aparece el término aliento, normalmente es en el griego la misma palabra para hablar de espíritu. El espíritu nuestro, el espíritu humano, es como el asiento de los pensamientos y sentimientos. Hoy que se habla de problemas de salud mental, pues deberíamos de empezar a poner atención cómo estamos manejando la parte espiritual. Y para eso es vital entender
¿Qué sucede y qué pasa en ese mundo, en esa dimensión que es abstracta, que no es concreta, pero que es real, existe y nos afecta positiva o negativamente de acuerdo a cómo lo manejemos? En el espíritu tenemos entonces nosotros la capacidad de percibir las cosas. Textos como Marcos 2.8 o 1 Corintios 2.11, no los vamos a leer todos, pero en la Biblia aparece que nuestro espíritu capta y puede entender, puede interactuar con un mundo real. También aparece como el asiento de los sentimientos. Textos como Ezequiel 3.14, como Mateo 5.3 y otros nos empiezan a hablar que todos los seres humanos tenemos esa característica de sentir, pero no es un sentir físico, va mucho más allá, un sentir emocional. Pero también nos dice Marcos 14:38 o Filipenses 1:27 que en el Espíritu está el asiento de nuestra voluntad. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué no las hacemos? ¿Qué nos motiva o qué no nos motiva? Todo esto está claro en las Escrituras. Es totalmente un tratado psicológico con la parte interesante que trasciende al conocimiento humano, porque Dios está por encima de nosotros. La palabra está escrita no por seres humanos, sino inspirada por Dios. El ser humano, cuando habla de todos estos temas, de alguna manera, aunque lo trate de explicar, exponer, no lo puede controlar. Muy difícilmente. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Ahora, el espíritu humano sobrevive aún a la muerte física. 2 Corintios 5, del 1 al 5. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos como un cuerpo celestial, no seremos espíritu sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Qué texto tan hermoso y explica muy bien la realidad. Realmente este cuerpo se deteriora y se acaba, pero lo que tenemos como cuerpo nos distingue de otras personas. Sin embargo, en esencia, no es nuestro cuerpo lo que realmente somos. El cuerpo es una tienda. Es lo que contiene el espíritu. Y el espíritu trasciende. Por eso necesitamos un ropaje nuevo. Pero ese ropaje nuevo, cuando seamos transformados, también debe estar en un espíritu renovado que solamente puede venir de parte de Dios. Un asunto bien importante es que hay una guía misma en este camino de la vida cristiana para ti que estás empezando o para nosotros que llevamos mucho tiempo, pero que a veces como que olvidamos estos principios bíblicos. Y por eso hay cristianos que andan con temor y miedo a los espíritus y qué sé yo. Sí, pueden existir todas estas cosas que creemos que existen. Yo mismo he tenido que enfrentar ciertas situaciones que tienen que ver con espíritus demoníacos, pero no podemos confundir los espíritus demoníacos con el espíritu humano, que muchas veces está herido y está en problemas, como vamos a mirar inmediatamente. Pero antes de eso, recordemos que tenemos un referente, se llama nuestro Señor Jesús. Juan 13:21 nos enseña: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Aquí Jesús, en la realidad de su vida, cuando sintió, entendió que lo traicionaron, ya lo sabía, entonces en su espíritu se conmueve. Volvemos otra vez a un tema que a todos nos toca. Hoy estamos llenos de problemas en lo que se llama salud mental. Nuestras emociones están fuera de control. La gente tratando de superar lo que hay en su interior, en esa dimensión espiritual, pues a veces cree que si destruye su cuerpo todo acaba. Pero aquí el texto nos dice que lo que hemos estudiado de la palabra, que el espíritu trasciende al cuerpo. Jesucristo pasó por todo ello y padeció intensamente. Se conmovió. Por eso Él nos entiende y nos comprende. Es nuestro referente. Lucas 23:46 nos enseña. Allí Jesús en la cruz del Calvario dice: después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos.
Y con esas palabras dio su último suspiro. Entregó su espíritu a Dios, a su Padre celestial, el mismo Padre que tenemos tú y yo. Qué interesante. Así como Jesús es nuestro referente y Él luchó con la humanidad y con las emociones y con su espíritu, porque era humano. Él también era Dios, pero no estimó el ser igual a Dios para usarlo y actuar como Dios. Por eso se rindió como nosotros lo debemos hacer. Y por eso entregó su espíritu al Padre Celestial. Eso debemos hacer nosotros. Estamos lidiando con nuestros conflictos internos, entreguemos nuestro espíritu al Señor también. Eso no quiere decir que vayamos a morir. Recuerden que el espíritu trasciende al cuerpo. Un ser humano está constituido por toda esa variedad de emociones y actitudes que son abstractas, que son intangibles. Algunas veces uno de esos rasgos empieza a ser dominante, otros menos. Otros se sale de control. Características que empiezan a hacernos ser conocidos por los demás por ciertos comportamientos y formas. Y encontremos que ese espíritu puede estar mostrando cosas muy feas o puede estar mostrando cosas muy buenas. Por ejemplo, Proverbios nos dice, 16-18, de un espíritu orgulloso. O Números 5:14, un espíritu de celo. O Isaías 37:7 u otros, un espíritu de temor. No nos estamos refiriendo en este caso a espíritus demoníacos, sino que hay algo interno que nos daña, que puede ser afectado por espíritus demoníacos, sí, pero aquí solo estamos hablando es de la actitud, la forma, lo que tenemos, lo que llega a suceder en nosotros. También en Oseas 4:12 se habla de espíritu de infidelidad. Personas que tienen esa tendencia. Luego hablaremos de cómo y qué dice la Biblia en cuanto a demonios que puedan impulsar a ciertos comportamientos. Pero un espíritu que no ha sido moldeado puede entrar en infidelidad. O también Isaías 61:3, desesperación. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué me pasa? No tengo control. O simplemente también se refiere cuando hay algo que nos daña, es como una necesidad espiritual que no es saciada. Podemos recordar historias en la Biblia como personajes. El rey, ¿se acuerdan del famoso rey Saúl? Que él estaba perturbado en su espíritu. Pero ¿qué era lo que le pasaba? ¿Un espíritu o era en su espíritu? Cualquiera de las dos cosas siempre podrán ser sujetadas a la palabra del Señor, a lo que quiere hacer Dios con nosotros. Pero también, menos mal, aparece en la Biblia el ejemplo de un espíritu bueno que está siendo controlado por la gracia de Dios en nosotros. Por eso se puede hablar, según Proverbios 29-23, de humildad, o Números 14-24, sumisión, o Deuteronomio 34:9, sabiduría, o Salmo 51:10, donde se habla de un espíritu noble, o Lucas 1:17, fortaleza, o Romanos 12:11, un celo positivo, o 1 Corintios 4:21, gentileza en nuestra vida, o 2 Corintios 4:13, confianza. Con todo esto queremos concluir y llegar a lo más importante. Dios puede efectuar un cambio en nuestro espíritu. Ezequiel 36:26-27 nos dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Por qué no oramos y recurrimos a lo que nos dice la palabra de Dios? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. De eso precisamente está hablando Ezequiel. Por esa obra nuestro espíritu es renovado dentro de nosotros. Un nuevo espíritu, una nueva vida. Es posible, confía y cree. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque ahora entendemos que ser espirituales no necesariamente se tiene que asociar a lo religioso o simplemente por lo más fácil, lo místico, lo misterioso, Señor. Sí, hay misterios, sí, hay religiones, pero aquí sencillamente creemos que podemos relacionar en nuestro espíritu con tu Santo Espíritu una vida real, de vida abundante, por la gracia de Jesucristo,
Ayúdanos. Te reconocemos y creemos, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y para que aquellos que están a nuestro alrededor puedan entender que nuestra espiritualidad realmente está siendo moldeada porque tu Espíritu Santo toca nuestro espíritu y caminamos en lo que Él desea. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos y nos encontraremos en una nueva ocasión.